Pues buenas tardes a todos. Hoy haremos este acto de apoyo a los compañeros de Nissan, que como sabéis llevan desde el 28 de mayo que Nissan dio a conocer la decisión de cerrar las plantas de Barcelona. Llevan una huelga indefinida, acumulando más de 70 días, que harán, si no me equivoco. Y que por el futuro de mantenimiento de las plantas y de cerrar las plantas dejarían sin futuro a más de 25.000 familias. Y hoy está con nosotros el compañero Javier Adalid, de Comisiones Obreras de Nissan, para explicarnos un poco la situación y enseñarnos este ejemplo de organización sindical y cómo se han estado organizando y siguen de momento luchando, bueno, por el mantenimiento de las plantas y al final del trabajo y de la industria de nuestro país, en definitiva. Así que, bueno, nos acompaña también Julio Sánchez, secretario de organización de la agrupación local del PC de Zamora. Así que empezamos cuando queráis. Javier. Buenas tardes y gracias por invitarme a esta charla. Los compañeros de IU Zamora, de los que hemos compartido algunos ratos dentro del panorama político, y es un placer para mí compartir con vosotros lo que estamos viviendo los trabajadores de Nissan en Barcelona. Bueno, primero de todo, un poco situar lo que tú has dicho en la presentación, decir que llevamos desde el 4 de mayo de huelga indefinida, que son 70 días hoy cumplimos los 70 días. La huelga indefinida se plantea antes de que la empresa nos plantee el cierre, porque nosotros ya vemos venir que la información que nos va a dar antes del verano, que nos decían, iba a ser una información negativa. Por lo tanto, el comité de empresa, cuando salimos del COVID, y antes del COVID veníamos manifestándonos pidiendo un futuro industrial y viendo por las administraciones diciéndoles que Nissan estaba sacando dinero público, pero que no daba ninguna garantía de futuro para sus plantas ni para los empleos de sus trabajadores. Y fuimos avisando tanto a nivel de alcaldías como a nivel autonómico como a nivel estatal. Pero en aquello entonces las administraciones no nos oían ni escuchaban las demandas del comité de empresa ni de los que representamos, que son las plantillas de Nissan en Barcelona. Veíamos que Nissan estaba jugando mucho con las producciones, no tenían las producciones muy bajas, llegábamos a estar al 30% de la capacidad de las plantas y nos desviaban los productos hacia otras plantas. Por lo tanto, veíamos que teníamos un claro peligro de que Nissan en cualquier momento pudiera decidir que éramos prescindibles, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes del COVID, en enero, nos anuncia el manager de Nissan, bueno, el chairman, como lo llaman los ingleses, que todos lo llaman en nombre inglés, de Nissan Europa, que dejamos de producir las unidades que hacíamos para Mercedes de un pick-up, ¿no? Que dentro del grupo Nissan pues estábamos trabajando un pick-up para Mercedes, aparte de hacer el pick-up para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese pick-up lo que hace es que teníamos un compromiso con Mercedes de fabricación hasta el 2026, y en vez de llegar al 2026 nos dicen que en el 2020 lo dejamos de fabricar en mayo. A partir de ahí nos dice el chairman de Nissan Europa que antes del verano nos vendría a decir qué decisión toman con las plantas de Barcelona, porque están muy bajas de producción, y que nos presentarían un plan industrial. Ese plan industrial, claro, nosotros veíamos que tenía mala pinta. Lo único que querían ellos era terminar de fabricar esas unidades para Mercedes y después anunciar lo que nos anunciaron. ¿Qué pasa? Que volvemos del COVID y querían volver a fabricar desde el 4 de mayo. El 4 de mayo tenemos unas reuniones para salgarnos del ERTE de fuerza mayor para empezar a fabricar esas unidades últimas que querían Mercedes. Y nosotros, ante ese panorama, le preguntamos que si después de fabricar las unidades de Mercedes íbamos a seguir fabricando para nosotros, ¿no? Porque como todavía no habían anunciado que querían hacer con el futuro para nosotros, pues nos dicen que, bueno, que una vez que fabriquemos eso nos mandarán a casa, no diciéndonos cómo, y dejando en el aire pues todo el empleo. Pues nosotros, ante ese planteamiento, le decimos que el elemento de fuerza que íbamos a tener para sacar algo en claro para el futuro iba a ser frenar esas unidades
que querían fabricar para Mercedes. Por lo tanto, nos convocamos en huelga indefinida desde el 4 de mayo para no fabricar esas unidades. Es una huelga estratégica que luego, si queréis, la podemos explicar, en la que decidimos parar a 70 personas y con esas 70 personas de la planta de Moncada y Reixac logramos parar toda la producción en cadena del resto de plantas, parando en total a unas 3.000 personas de forma directa y a unas 20.000 de forma indirecta. Esa huelga funciona, nos hace parar en 3 días el resto de plantas y nos colocamos el 28 de mayo, como bien has dicho, con el anuncio ya por parte de Nissan Europa oficialmente y también de Nissan Japón de cerrar nuestras plantas en Barcelona. Ese anuncio que se lo estaban guardando para terminar de exprimirnos hasta el último día, haciendo esas unidades que le faltaban y cumplir el contrato que tenían con Mercedes sin que tuvieran que pagar la penalización, pues nos lo dicen el día 28 de mayo, viendo que al final no les ha salido bien la jugada y que de todas formas se iban a quedar sin hacer esas unidades. A partir de ahí, pues la guerra de los trabajadores desde el 4 de mayo ha sido constante. Hemos salido a la calle constantemente, haciendo movilizaciones de distintos ámbitos y pidiendo a las administraciones, ahora sí que nos decían que sí que se tenían que implicar, pero las administraciones llegaban tarde. Le hemos dicho, en lo último tirón, ya le hemos dicho que antes de que presentaran el ERE, que lo han presentado el día 30 de junio, que derogaran el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que era el que hacía que por lo menos la empresa tuviera que pasar por el trámite administrativo antes de llevar a cabo o de ejecutar el ERE. No han sido capaces, ya sabéis todo el circo que ha montado el PSOE y Unidas Podemos también, ¿por qué no?, dentro del gobierno para no terminar tumbando ese artículo que nos hacía falta de forma urgente para que Nissan tuviera por lo menos que dar alguna explicación a la administración de por qué abandonaba España después de 40 años que han chupado ayudas a punta pala y que no han sido capaces ni siquiera de derogar ese artículo para que Nissan tuviera que dar explicaciones. Ahora nos encontramos en la segunda reunión que tendremos esta semana de periodo de consulta local y con la espada al cuello de 2.525 despidos directos encima de la mesa y más de 20.000, como decíamos, indirectos, y quedándonos solamente 15 días para acabar ese periodo de consulta, de los cuales que si no logramos tumbar el ERE, pues puede llevar a despidos masivos de forma casi inmediata. Y por mi parte, para una breve introducción, si tenéis alguna duda, pues me vais preguntando. Pues Julio, no sé si quieres añadir algo. Bueno, no conocía en profundidad todo lo que ha explicado el compañero sobre cómo se había desarrollado pues el ejercicio, digamos, como bien ha definido, estratégico de la huelga para parar la producción a través de esos 70 trabajadores que han podido paralizar la producción de una empresa como Nissan en España, ¿no? Yo creo que podríamos seguir avanzando un poco en el proceso de cómo se han desarrollado, bueno, no solo la movilización y la negociación, sino creo que aspectos importantes en términos políticos también, de las contradicciones que plantea ahora, por ejemplo, al gobierno de coalición que tiene que tomar decisiones y estar a la altura en el sentido más político, en el sentido, quiero decir, más estricto del término, para que se pueda frenar esto. Como bien acaba de decir el compañero, seguramente la correlación de fuerzas será favorable para poder tomar una decisión puntual para derogar ese artículo del Estatuto de los Trabajadores que pudiera seguramente detener hasta cierto punto los planes de la empresa. Y pues lamentablemente, yo lo digo con mucha pena, ya empezamos a ver algunos de los pues de las contradicciones que va a tener que gestionar el gobierno y por ende también el partido al que pertenezco, la organización a la que algunos de nosotros pertenecemos también, que va a tener que lidiar con este tipo de cuestiones de la que va a ser muy difícil, digamos, sacar algo en claro si no se hace, porque es bastante complicado que
es verdad que somos una posición subalterna dentro del gobierno de coalición, pero sí es verdad que hay una contradicción bastante grande entre pedir la nacionalización explícita como hemos hecho y que luego, por ejemplo, no hayamos podido llegar a como bien decía el compañero, cuando eso yo creo que se podría haber hecho, haber ido a la modificación o a la derogación de un punto del Estatuto de los Trabajadores que hubiera salvado, yo creo, una parte importante del empleo que se puede destruir en este conflicto. Sí, a mí me parece sobre todo muy interesante cómo se han ido organizando los compañeros y forzando el cese de actividad en todos los centros, a partir del centro de Moncada y de la huelga inicial, de cómo eso se ha ido extendiendo, ¿no?, al resto de plantas y consiguiendo parar notablemente la actividad de Nissan para lograr presionarla. No sé, Javier, si nos quieres explicar un poco más cómo todo esto se ha ido fraguando a través del sindicato. Sí, algunas cosas sobre lo que ha comentado Julio me gustaría hacer, porque claro, son muchas cosas lo que se han vivido durante estos meses, he intentado resumir mucho, ¿no? Pero hemos tenido reuniones con el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, el comité de empresa, hemos tenido reuniones con el PSOE, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Industria, con la Consellería de Industria de aquí de Cataluña. Todos son buenas palabras, todos son muestras de apoyo, todos son mensajes de que están con nosotros. Y sobre todo un mensaje sobre el tema del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y el papel que puede tener dentro del gobierno y el que quieran tener, porque al final puedes tener un papel u otro, pero tú también tienes que decidir qué papel quieres tener, ¿no? Hablábamos de papel subalterno. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que lo que nos decían más era que la correlación de fuerzas no ayudaba para conseguir derogar ese artículo, porque al final el PSOE no está muy por la labor de derogar ese artículo 51, porque el PSOE cree que es más legítimo dejar ese papel para decidir si un ERE es fraudulento o no a los jueces. Es decir, que la política se evada totalmente de las decisiones que tome una multinacional a la hora de irse de un país. Una multinacional que no pide las ayudas a los jueces, sino que lo pide la administración, y las administraciones son las que les dan ayudas durante muchísimos años para sostener un nivel de empleo, no olvidemos, ¿vale? Las correlaciones de fuerzas, si nosotros tuviéramos que hablar de correlaciones de fuerzas, una fábrica como la nuestra en una multinacional como Nissan, pues tenemos una correlación de fuerzas muy pequeñita. Si creemos que la correlación de fuerza es lo que impide que tengamos que realizar ciertas acciones, pues nos quedaríamos en casa porque diríamos que una multinacional pues nos va a chafar y tendríamos que quedarnos en casa porque, claro, la correlación de fuerza no nos ayuda. Una correlación de fuerza dentro de un equipo de gobierno en el que el PSOE no es mayoritario, depende de cómo tú quieras usar tu fuerza para presionar, pues puedes tener mucha incidencia o poca incidencia. Si tú lo que quieres es tener un perfil bajo y estar esperando a echarle la culpa a los demás, pues podemos hablar de que la correlación de fuerzas no ayuda. Pero si tenemos un conflicto laboral, que hoy en Nissan, porque solo en Soike, lo que nosotros quisimos traducir bien claro es que hoy en Nissan, pero este tema de Nissan puede ser un efecto dominó. Si las multinacionales que están mirando muy mucho cómo se está actuando para que Nissan se pueda ir de España, ven que Nissan se va de España sin ningún problema, no quiere, ni siquiera Nissan le coge el teléfono al ministerio ni a las administraciones, cuando, vuelvo a repetir, pero soy pesado, pero cuando ha vivido muchos años de las ayudas públicas y dicen en 10 minutos en una videoconferencia que se van y dejan 25.000 empleos y no tienen ni que dar ninguna explicación, y las demás multinacionales se dan cuenta de que es tan fácil abandonar este país dejando un reguero de parados y con un precio mínimo por abandonarlo después de haberse beneficiado no solamente de la ayuda, sino del ecosistema social de este país, pues damos un mensaje bien claro. España es fácil de explotar y después es fácil de abandonar. Y eso es un mensaje muy peligroso. Si, como dicen algunos, estamos ante
gobiernos más progresistas desde la Segunda República y permitimos que abandonen las multinacionales el país de esta manera tan fácil, con 30 días de que llegues o no llegues a un acuerdo y diciendo que si al final lo único que te queda es irte a los jueces, como ya sabemos que están los jueces, que te puede tocar o que te toque, pues es un claro mensaje de indefensión que le estamos dando a la clase trabajadora, en este caso a los trabajadores de Nissan, pero será para los de Alcoa también, para Airbus, para otra empresa que tenemos allí que no es tan grande, pero también se va a dejar a otros 200 trabajadores, otro Magneti Marelli 1.200. Si, es un reguero. Si no somos capaces de legislar y de ayudar a los que realmente representamos, pronto nos dejarán de votar o dejarán de votar. Entonces, es importante lanzar un mensaje de fuerza y no de soy el socio minoritario dentro de un equipo de gobierno en el que no puedo hacer nada. Pues si no puedes hacer nada, igual lo que tienes que plantearte es si tienes que seguir o no tienes que seguir. Y respecto al PSOE, pues poco me queda decir. Yo el PSOE hace tiempo que sé que no es de izquierda y que no legisla para la clase trabajadora. Pero bueno, al fin y al cabo la socialdemocracia se debe a lo que se debe y en este momento pues tenían otros intereses totalmente distintos a los que es derogar una reforma laboral, aunque sea su compromiso electoral que había tenido con el resto de electores y de habitantes de España, ¿no? Es importante hablar, cuando hablaban de nacionalización, a mí me encantaría que pudiéramos nacionalizar, ¿no? Pero una empresa como la de automóvil no es lo mismo que una empresa energética. Las empresas del automóvil que tienden a hacer grandes corporaciones, a juntarse porque no pueden llegar a competir entre ellos de una manera individual, y al nacionalizar Nissan sería un error ahora mismo. O sea, sería un error. Lo importante que podríamos hacer con Nissan sería un intervencionismo, es decir, lo mismo que tiene el gobierno francés con Renault, es decir, tiene dinero metido dentro del grupo Renault y interviene en las decisiones que toma la multinacional. No es lo mismo que nosotros cada vez que hemos metido dinero en Nissan, que no hemos tirado un pozo sin fondo, ¿no? Lo importante es que el dinero se reinvierta en accionariado y que eso después se pueda convertir en parte de las decisiones que tome la multinacional. ¿Y qué hace Renault? Al final inyecta dinero, o sea, ¿qué hace el gobierno francés? Inyecta el dinero en Renault, pero luego forma parte del Consejo de Administración y toma las decisiones de dónde van las producciones. Y es capaz, en épocas de crisis, de, primero, reinvertir los beneficios dentro del Estado, es decir, dentro del gobierno francés, para beneficio del Estado, y por la segunda pata, más importante todavía, puede cerrar las producciones dentro de su país, ya que tiene derecho a veto en la toma de decisiones sobre dónde van las producciones. Sobre lo que has comentado de la movilización. La movilización, es importante decir que se ha llevado así a cabo por el tema de tener el menor impacto sobre los trabajadores y el mayor impacto sobre la producción. Es decir, eso de parar a 70 personas porque son las que fabrican la chapa, es decir, el primer elemento de la cadena de producción del coche, era muy importante para mantener una huelga que veíamos que iba a ser muy larga en el tiempo, ¿no? Si nosotros hacemos un desgaste muy alto sobre los trabajadores, sobre todo económico, lo que podemos es llegar a ahogarlos y dejar nuestra huelga muerta, ¿no? Como ha pasado en muchos procesos de huelga, ¿no? Al final la multinacional tiene millones y millones para aguantar un periodo de huelga, pero los trabajadores, pues cada uno tiene sus problemas familiares y sabemos que cargar con 0 euros cada mes sobre la nómina pues es difícil de sostener para tantos trabajadores como en este caso, ¿no? Entonces, parando estos 70 trabajadores, hemos creado una caja de resistencia que el que quiera contribuir ya sabe que está en Twitter para nuestro perfil de Futuro para Nissan. Y lo que hacíamos que el resto de trabajadores, los 2.000 y pico que estaban, casi 3.000, que estaban implicados en estos cierres, pues que contribuyeran con 150 euros a la caja de resistencia de una manera voluntaria, pero explicando bien
que eso es la manera de mantener la huelga, con esos 150 euros por trabajador lo que podíamos era pagarle los salarios a los 70 personas de que están en huelga. De momento llevamos 2 meses, la plantilla ha respondido bien, siempre hay alguno que entiende que esto de la lucha de clase y la lucha de los trabajadores no va con ellos, porque se piensa que van a heredar la empresa, pero es una minoría. Cerca de un 80% de trabajadores ha pagado su dinero en la caja de resistencia y al final por 150 euros, que es el equivalente a un día de huelga, la gente está haciendo un mes de huelga. ¿Qué ha pasado? La empresa ha intentado saltarse esta huelga. Hemos tenido que denunciar la vulneración al derecho de huelga porque la empresa intentó mandar a la gente, como no tenía piezas, le dijo que las mandaba a casa otra vez por ERTE de fuerza mayor por el COVID. Nosotros fuimos a la administración local y a la Consejería de Trabajo, a denunciar este tema, a decir que la empresa estaba, mediante el ERTE de fuerza mayor del COVID, vulnerando nuestro derecho a huelga, porque realmente la gente no iba a casa porque tenía peligro de contagio, sino porque no quedaban piezas. Hemos ganado ese juicio y ahora la empresa está obligada a pagarle el 100% del salario de toda la gente que tiene en casa, porque no puede fabricar, no por el COVID, sino por la huelga indefinida que tenemos planteada en Moncada. Pues resaltar y como muestra positiva la solidaridad del resto de trabajadores y en los piquetes informativos, porque estamos 24 horas, 7 días a la semana en el piquete informativo de Moncada, para que no vacíen la fábrica de troquelería, es decir, de las matrices, para que las puedan picar en otro sitio, es decir, para que puedan fabricar las piezas en otro sitio. Y la verdad es que se respira en el campamento la Resistance, que le hemos llamado, un gran ambiente y cuando estamos desanimados pues nos sirve un poco de terapia para seguir machacando la idea de reclamar los empleos, que es el único sitio que está reclamando el comité de empresa. No queremos indemnizaciones, no queremos ningunos planes B, como nos ha salido Pedro Sánchez a decir. Queremos nuestro trabajo y queremos el trabajo no solamente para nosotros, sino para los proveedores y para las subcontratas, que es seguir manteniendo hacer coches. En el momento que nos busquen un plan B, que sea una reindustrialización, podríamos mantener a lo mejor cierto nivel de empleo directo, pero perderíamos todo el tejido industrial asociativo que trae una fábrica de automóviles. Y no me enrollo yo más, que os paso. Tú, tranquilo, Javier. A mí sí que me parece interesante, antes de nada, porque a lo mejor hay gente que nos esté viendo y que no identifica el artículo 51 del Estatuto. Es en concreto el que se refiere a los ERES, a los despidos colectivos, a cómo se tiene que tramitar un despido colectivo y que después de las sucesivas reformas laborales, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, le ha dotando cada vez de mayor poder de decisión a la empresa en todo esto y dejando al final la última palabra en sus manos, dejando pues, la capacidad de decisión o de lo que pudieran decir los trabajadores en todo ese proceso, pues al nivel de nada, como si no tuviera nada que decir. Y bueno, y aparte de todo esto, sí que lo ha dicho Javier también, como el Partido Socialista y el Partido Popular, no solamente con las reformas laborales, sino con todo el proceso de desindustrialización que llevan desde nuestro país, pues efectivamente nos está abocando a eso, a un país que depende básicamente del sector de la hostelería, de sectores precarios y de la desaparición preocupante del tejido industrial, asociativo gracias al cual se pueden realizar luchas sindicales de este tipo y que a mi juicio deberían servir. No podría olvidarse la referencia política también del mundo del trabajo, del mundo sindical, del sindicato a fin de cuentas, y que hablo en concreto de Unidos Podemos, ¿no? De cómo no se puede olvidar cuál es al final la situación, a quienes nos debemos realmente, a efectos de presionar, y si no se puede presionar desde el gobierno, pues al menos pues utilizar la fuerza y la movilización que están llevando los trabajadores en la calle para conseguir ahora en concreto la derogación del artículo 51 y el mantenimiento de los puestos de trabajo de Nissan, que como dice,
que no se salga con la suya y después de recibir ayudas públicas durante tanto tiempo, no suponga eso el mantenimiento de los trabajos. No sé, Julio, si quieres añadir alguna matización sobre esto. Hombre, bueno, un poco más que añadir. Creo que estoy aprendiendo bastante de lo que está diciendo Javier, porque yo me estoy dando cuenta de que quizás la militancia se parece bastante poco a lo que fue hace no tanto tiempo, ¿no? Cuando deberíamos saber los conflictos laborales y cómo actúan los compañeros que están luchando por defender el empleo, pero no solo el suyo, sino el de todos, porque, como bien estaba diciendo, todo ese tejido asociativo del que está hablando Javier es evidentemente una referencia para mantener los derechos laborales y sociales, ¿no? Y sí me llama la atención, quizás, digamos, esa especie de cambio de paradigma cultural, ¿no? Que también podemos haber sufrido las organizaciones de la izquierda. Es decir, un conflicto como este, dice muchas cosas del mundo, del sistema económico y social al que queremos transformar, y evidentemente todo lo que ha aportado Javier es bastante señero para hacer una definición incluso de lo que estabais diciendo antes. Digamos que este raquítico porcentaje que ocupa la industria en el Producto Interior Bruto español es el peaje que había que pagar para poder formar parte del mercado común de la Unión Europea. Todas estas cosas de las que nos ha hablado Javier un poco son los referentes de la reconversión industrial de los años 80, de las batallas de Euskalduna, de otro tipo de luchas que hubo en otros sectores industriales de astilleros, en Valencia o en Ferrol. Bueno, pues quizás un poco eso también, ¿no? Es destruir empleo o, digamos, grandes áreas industriales donde el empleo pasaba de padres a hijos, como pasaba en las zonas de Vizcaya con los Altos Hornos o en tema que estaba hablando antes de astilleros, porque al final es eso, ¿no? De lo que estábamos hablando también. Empleo industrial quiere decir también más trabajadores, digamos, cuellos azules, pero cuellos blancos también. O sea, más trabajadores, y eso quiere decir más conflictividad, quiere decir más lucha obrera, quiere decir más problemas para el capital. Quiere decir, al fin y al cabo, más problemas para el modelo, la fase neoliberal del capitalismo en la que vivimos. Y sobre todo, yo creo que lo interesante de todo esto, lo que está diciendo Javier, es que nos venga, digamos, a explicar la mejor tradición del partido, por decirlo así también, que es cuando se tuvo esa relación estrecha con el principal sindicato de trabajadores, el sindicato de clase, que era Comisiones Obreras, que lo sigue siendo, y es a lo que me quiero referir, es decir, la importancia de mantener la relación, un pie directo en el mundo del trabajo. Muchas veces yo creo que a algunos les han cegado las moquetas o los despachos, y necesitamos muchos más tipos como Marcelino Camacho, que antes de ser diputado había sido tornero. Y para que no nos pase como esto, porque la derogación o no de un artículo depende en 25.000 familias trabajadoras de eso, y yo creo que cualquier persona que diga que quiere defender a la clase trabajadora, a las familias, a los más humildes, y que dice defender los derechos laborales y sociales en este país, es necesario que anteponga esto a cualquier, digamos, otros objetivos, ¿no? Y esto debe ser una prioridad ahora. Y bueno, y ya por terminar, no sé si es
Si hoy el sindicato, nosotros yo creo que nos ceñimos y apoyo total a las reivindicaciones del comité de empresa de los trabajadores de Nissan, evidentemente el sindicato, bueno, puede ser una opción, ¿no? Que la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, introduzca su capital ahí. Pero bueno, también es cierto que al ser una industria como esta, no sé si me dan un poco, lo digo por lo que ha pasado también un poco aquí en Castilla y León, ¿no? Con las ayudas de la Junta a la FASA. Por ejemplo, sindicatos como CGT se han quejado digamos, de la estafa que ha habido hasta cierto punto con las ayudas públicas que venían de la Junta de Castilla y León hacia el grupo Renault, que luego no se traducían precisamente en mejores condiciones laborales para los trabajadores, quizás sí en más empleo, pero no mejores condiciones laborales. Bueno, supongo que es una contradicción también, pero bueno, que es mínima en un momento como este, que lo importante es evidente que es salvar el empleo y la defensa del empleo y las condiciones de vida y trabajo de tantas personas ahí en esta parte del área metropolitana de Barcelona. Con eso termino. Y si me he extendido, lo siento. Javier, si quieres. Sí, porque ha abierto Julio un debate muy importante, muy interesante, que yo me lo dejaba de lado, pero lo voy a dejar para el final porque quería decir alguna cosa, sobre lo que anteriormente has dicho, Sergio, sobre la gente que no entiende muy bien lo que es el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es importante decir que este artículo lo único que da es un derecho a veto de la administración a un expediente presentado por una empresa, ¿no? O sea, que tengan que explicar bien claramente las causas de un cierre o de un despido a la administración y que ésta tenga un derecho a emitir informe negativo sobre el expediente, ¿vale? Cosa que ahora mismo solamente es un mero trámite en el que la empresa pasa los 30 días y te reúna o no te reúna, el ERE se hace efectivo y lo único que te queda es la vía judicial. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablan de que puede haber indemnizaciones, salen los medios de derechas hablando de indemnizaciones sobre el empleo y hablan de que a lo mejor los trabajadores de Nissan somos unos privilegiados porque podremos tener unas indemnizaciones por empleo, por nuestro empleo, por nuestro despido, etcétera. Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Y este mensaje sí que me gustaría dejarlo bien clarito. ¿Cuánto vale un empleo? Yo puedo decir cuánto vale mi empleo. Mi empleo es circunstancial, porque antes de que yo trabajara en Nissan, trabajó mi padre. Si mi padre hubiera vendido el empleo, ¿qué empleo me hubiera quedado a mí? Si yo vendo el empleo, ¿qué empleo quedará? Y todos los empleos que, como bien hablábamos, depende de mi empleo directo, cada empleo directo de Nissan son 3,5 empleo indirecto que se crea. Si yo vendo mi empleo por X dinero, ¿cuánto vale mi empleo? Eso no tiene precio. Un empleo que se pierde dentro del sector de la industria no tiene precio, porque es un motor del país. La industria es un motor para la economía de un país, cosa que no lo es el turismo ni lo es estos sectores, el tercer sector, que no crea ni riqueza, ni crea buenos puestos de trabajo, ni puede organizar a la clase trabajadora para conseguir que la clase mejore sus derechos y su día a día. Sobre el tema de FASA y de Renault, para hablar de Renault hay que hablar de un personaje que parece que es un héroe para algunos gobiernos, que es José Vicente de los Mozos. José Vicente de los Mozos parece que, bueno, entre José Vicente de los Mozos y el de Inditex, que no lo quiero ni nombrar, parece que son los que generan riqueza en este país, no somos los trabajadores. Hubo hace poco un debate que tuve con el presidente de la Cámara de Comercio de aquí de Cataluña, ¿no?, en el cual nos decía que los trabajadores de Nissan, haciendo la huelga indefinida, estábamos ahuyentando las inversiones del capital extranjero, porque poníamos encima de la mesa un conflicto laboral, lo cual podía espantar a posibles inyecciones de capital dentro de los territorios. La pregunta es, yo se lo dije bien claramente, ahora tenemos la fábrica parada, ahí la tenéis, con las máquinas, todo preparado, ahí la está, sin trabajadores, la fábrica, y el capital todo metido ahí. ¿Cuánto está generando de riqueza la fábrica parada sin trabajadores?
Yo le dije que le invité a venir al campamento, se pusiera enfrente de la fábrica, viera la fábrica allí con un montón de millones de euros invertidos en máquinas, en robots y tal, pero sin trabajadores dentro. ¿Dónde está el dinero que generan los empresarios sin trabajadores? Llevamos 70 días de huelga y no sale ni una pieza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la generación de dinero? ¿Dónde está la generación de riqueza que hacen los empresarios y los trabajadores? Ese falso mito. Pues bueno, José Vicente de los Mozos es uno de los que vende esos mitos y de los que lo venden a la Junta de Castilla y León. Aprovecha a venderlo en un sitio. Yo tengo familia en Palencia y conozco muy bien la FASA porque tengo 6 tíos en Palencia, o sea, ni más ni menos. O sea, tengo mucha familia en Palencia y he veraneado pues como 25 años hasta que mi abuela murió. Y conozco muy bien Palencia y su ecosistema y lo que depende Palencia de Renault, ¿no? Y José Vicente se aprovecha de su buena relación con el PP y con la Junta de Castilla y León para meterles un montón de dinero público y ganar dinero público a base de decir que mantener empleo. Pero realmente juega con el empleo en Renault, juega con el empleo y con los trabajadores. Pero eso siempre es posible si los sindicatos permiten que jueguen con ellos también, ¿vale? Porque en el momento que tú accedes a los chantajes, nosotros nos ha pasado. Nosotros hemos accedido a varios chantajes en los cuales nos han ido engañando una vez tras otra. Y cuando a ellos les ha interesado, pues nos han colocado el cierre encima de la mesa. Es una falsa el decir que al final el dinero público se convierte en un detrimento de los derechos de los trabajadores. No es así. Los derechos de los trabajadores se tienen que luchar y se tienen que ganar en la organización interna del trabajo. Es verdad que esta multinacional, por lo menos la nuestra, Nissan, igual que Renault, porque es la misma, se aprovecha de amenazas y chantajes para atraer producciones en detrimento de derechos laborales. ¿Pero por qué? Porque tenemos una clara indefensión a nivel institucional y legislativo. Esa indefensión hace que la multinacional, igual que puede amenazar, o sea, te puede brindar la oportunidad de tener futuro, te amenaza con lo contrario. En Ávila tenemos una planta que hace un par de años, no creo que llegue ni a los 2 años, le vinieron con el señor José Vicente de los Mozos, vino a amenazarles que en 15 días o decidían bajarse el 20% su salario o cerraban. En 15 días lo tenían que decidir. ¿Y dónde estaba la administración para decirle que no se puede chantajear a la gente? ¿Qué hacen los trabajadores? Me bajo un 20% menos o me echan a la calle en una zona donde la industria no tiene ni trabajo, no tiene capacidad para recolocación, me quedo aquí tirado en medio de la nada, ¿qué hago? Hostia, pues mejor el sindicato del mal menor. Venga, vamos a intentar, firmamos y al final, si tenemos futuro, podemos conseguir revertir esta situación en un futuro con otras negociaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué busca? Al final, ¿qué empleas? El mal menor. Nosotros tenemos claro que a nosotros nos puede venir. Al final, si aunque ganemos la guerra y consigamos que Nissan siga abierta, estamos seguros que no va a ser gratis. Estamos segurísimos. Estamos segurísimos y la plantilla también lo sabe. Pero, ¿qué pasa? Que en la indefensión en la que nos encontramos dentro de las fábricas, tienes que tomar decisiones. Y los sindicatos, en este caso, tanto los de clase como los corporativos, que los corporativos, nosotros tenemos encima un sindicato corporativo que ahora está con la USO, pero pues la correlación de fuerza está como está. Y la plantilla cuando coge miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo lo tienen porque tiene una indefensión administrativa. Porque imaginaros qué fácil lo tiene la empresa para cerrar. Mira lo que nos están haciendo a nosotros. En 30 días se cepilla un proyecto de 100 años. Y esa indefensión es lo que hace dudar a la clase trabajadora entre aceptar chantajes y plantarles cara a los chantajes. Esa indefensión. Y gente como José Vicente de los Mozos, que se reúne 30 veces con la ministra de Industria y todavía le da las gracias por ayudar a sacar al país de esta crisis. Y él es el principal culpable de que nosotros vayamos a la calle 25.000 familias. Y todavía le están dando las gracias. Eso es lo que
lo que genera todo esto, que acepten que vengan una empresa a chantajearla, que chantajeen a un agente, que encima cojan ayudas por el chantaje, que perdamos derechos laborales, porque él basa la defensa de la producción en Fasa, Renault, Valladolid y Palencia en los bajos costes laborales. No podemos competir por los bajos costes laborales. Tenemos que competir por dar un toque de calidad, de seguridad, de buen trabajo, pero no por costes laborales. Por costes laborales nunca podremos competir con otra clase de países que siempre estarán por debajo nuestro. Y eso es un pozo sin fondo de bajar derechos laborales, porque siempre habrá uno que produzca más bajo que tú, siempre. ¿Qué pasa? Que al final el internacionalismo de la clase trabajadora no está funcionando, porque si en realidad cuando intentaran llevar esa producción a otros países dijeran no, para que el próximo que me chantajeen sea a mí, yo rechazo porque tú lo que estás haciendo es chantajear a unos para después chantajear a otros y a otro y a otro, y es una cadena, o lo paramos todos los trabajadores o esto es una cadena indefinida, o sea, infinita, nunca parará. Y para eso tenemos que estar armados, organizados y a nivel global, igual que lo está el capital. Yo sé que suena utópico, pero hasta que no logremos hacer eso, va a ser muy difícil parar esos chantajes y parar esa sangría de derechos laborales que estamos teniendo en España, pero que también están teniendo en Francia, que están teniendo en Alemania y que al final nos condena pues a estar constantemente con la espada en el cuello y encima perdiendo derechos laborales cada día y mermando nuestras condiciones de vida. Por cierto, antes que se me olvide, vamos a ir a Madrid el miércoles por la mañana, el miércoles 15, creo que cae, para ir a las puertas del Congreso a pedirle la derogación del artículo 51. Por lo menos, aunque sea para obligarles a hacer una obra de teatro de salir a saludar a los trabajadores, ya que es lo único que están haciendo. Porque después, cuando nos vamos, pactan con los que tienen que pactar, segundas votaciones o terceras votaciones por tal de no derogar la reforma laboral y en especial ese artículo que nosotros le estamos pidiendo, que es el artículo 51. Me voy a tomar yo la palabra directamente. Sí, Julio. Sí. No, porque hay un montón de cosas muy interesantes que ha dejado sobre dichas el compañero. Y es que es verdad, y es eso, es una patronal completamente empoderada, un gran capital completamente desinhibido para someter a chantajes ya no solo a los trabajadores, sino incluso a las administraciones públicas que gobiernan el país. Que son las que gestionan los impuestos y los presupuestos. Impuestos y presupuestos que salen del bolsillo de todo, ¿no? Hay algo perverso en toda la lógica esta, que es verdad que está imbricada en lo que estábamos hablando antes, en esa reconversión de la economía española que empezó ya un poco después de la victoria de Felipe González y que es un largo camino que llevamos recorriendo. Pero, claro, todo esto yo creo que me ha surgido como un chispazo las palabras que has dicho. Es el chantaje y el que si no será hoy, será mañana, cuando nos amenacen con un despido, con una reducción de salario, con un ERTE, con un ERE, con lo que sea, ¿no? Es decir, las condiciones de vida y de trabajo han pasado, digamos, en la agenda política de los partidos de la izquierda, quiero decir, en detrimento de lo que se llaman guerras culturales, a un segundo plano cuando nos estamos enfrentando a este tipo de cuestiones. Que yo no digo que las demás no sean importantes, pero yo creo que la principal guerra cultural que tenemos que ganar es esta. En el momento en que se gana una huelga, estamos ganando una batalla impresionante. Si conseguimos que por pequeño que sea, le hacemos cosquillas a una gran empresa como Nissan, del sector del automóvil, estamos ganando. Eso es una guerra cultural también. De decir, no está todo perdido, porque la verdad es que no es fácil entrar a militar en un partido comunista, en una organización de izquierdas, no sé, incluso en un sindicato, que es una lucha puramente, digamos, de resistencia por los
los intereses inmediatos de los trabajadores con las derrotas que llevamos acumulando durante los últimos tiempos. Yo empecé a militar, creo que cuando empezó el conflicto de Sinter, por ejemplo. Son 20 años ya, creo. Es verdad que ha habido algunos, como el de Coca-Cola, que se ha ganado, pero digamos que en los despachos, ¿no? Con la lucha de los trabajadores. Que da igual, que al final es un arma también, ¿no? Que eso no nos lo regalan. También que haya una legislación laboral en la que se pueda terminar declarando un ERE nulo y que los trabajadores vuelvan a su empleo y a ganar el pan es un derecho acumulado también, ¿no? Pero todo este tipo de historias es bastante complicado, ¿no? Es decir, el efecto en la moral que muchas veces provoca. Pero bueno, creo que es importante que haya, pues no sé, un cierre de filas con los trabajadores de Nissan, con los de Alcoa, quiero acordarme también de los de Enil en Asturias, que también es una empresa además que tiene participación pública para más. Pero bueno, que con todos los conflictos en los que no se están poniendo, que esto deberíamos, lo que deberíamos recordar fundamentalmente, que no son los derechos de los trabajadores de esta empresa, sino de todos los trabajadores los que se están poniendo en cuestión, que son las condiciones de vida de muchas familias que pueden ser las nuestras dentro de X días. Yo creo que seguramente decimos que es un momento especial o un momento en el que hay que tomar una decisión para relanzar la apuesta por el eje rojo y por la defensa del mundo del trabajo. Yo creo que ahora es más urgente que nunca, ¿no? Más precariedad laboral que se convierte en precariedad vital, menos defensa de las condiciones de vida y trabajo, y las salidas son los Globo, los Uber Eats y este tipo de historias. Creo que es importante porque o intentamos cerrar filas con cada uno de los conflictos que lo único que escenifican es, pues, el conflicto capital-trabajo en un determinado momento, o esto va, pues eso, vamos por el camino a la destrucción de las condiciones de dignidad que estamos sufriendo los trabajadores en esta parte del sur de Europa. Yo creo que poco más hay que decir a esto, es decir, o se intenta volver a, digamos, no a resucitar, sino a hacer una apuesta firme por el apoyo y por la intervención directa, con nuestra aportación modesta, seguramente en otros momentos más importante que ahora, pero también necesaria, a las luchas de los trabajadores y de los sindicatos, o yo creo que no llegaremos a tener la utilidad que creíamos que en otros momentos, y creo que es necesario que no se cierre, por ejemplo, está en este nuevo embate del gran capital, que cuanto antes nos sumemos no sé muy bien, también en la parte propositiva, también hacer las propuestas en positivo, que hay que suscribir, las que habéis hecho del comité de empresa, los trabajadores, pero también desde el punto de vista político. Por ejemplo, incluso como decía el otro día en el acto que hubo en el País Valenciano, como decía, pues que una industria fuerte es más empleo, son más trabajadores, es más fuerza sindical, es más fuerza laboral, más fuerza de trabajo, más sindicatos, más trabajadores, más, yo creo que más miedo para la patronal, ¿no? Que además, y quiero dejar esto ya un poco para cerrar, ¿no? Se ha demostrado un poco después de la crisis del COVID que quien realmente ha salvado a este país han sido los trabajadores. Los menos cualificados, los que tenían peores retribuciones, peores condiciones de trabajo, pero han sido los que han estado en primera línea de defensa. Los sanitarios, los transportistas, los del sector de la alimentación, tanto los que trabajan en
recogiendo los alimentos como los que estaban en los supermercados para acercárnoslo. Si no, ahí está la patronal, que da bastante, yo creo que es bastante simbólico, ¿no? En esa especie de cumbre montada por el señor Garamendi, que apareciera allí un tipo como Juan José Hidalgo, ¿no? Que aquí en Castilla también lo conocemos, por su presidencia de la Unión Deportiva Salamanca, que consiguió que un club de fútbol centenario desapareciera y llevar a la ruina a un montón de trabajadores de la empresa Conviaje, ¿no? Y bueno, pues un poco un buen ejemplo de lo que es la patronal en España. Que vamos, que no invitaron a Díaz Ferrán porque no pudieron, pero bueno, que es ahí un poco esto, ¿no? La clase trabajadora está donde tenía que estar y sin embargo ahí están los empresarios con sus miserias y sus actitudes miserables de siempre. Bueno, y ya si queréis para ir terminando, porque a mí sí que me parecería interesante emplear o intentar extrapolar un poco la lucha que se está llevando ahora desde Nissan y cómo se han conseguido organizar y continúan resistiendo por el momento, cómo eso se podría extrapolar a las nuevas realidades del trabajo, a las que en su mayoría jóvenes trabajadores se enfrentan ahora mismo, ¿no? Como decía Julio, por ejemplo, los riders, los repartidores de Globo o de estas nuevas plataformas, falsos autónomos en un sector en el que realmente quizás la organización sindical no es tan fácil o tan intuitiva como pueda ser en el sector de la industria, pero que se hace igual de necesaria en estos momentos, porque además, como decía Julio, también han estado ahora mismo en primera línea durante la pandemia, exponiéndose todos los días al virus, ¿no? No sé, Javier, si puedes intentar. Y te añadiría el teletrabajo, o sea, la gente que está teletrabajando, ¿vale? Ese es el gran reto que tienen por delante las organizaciones sindicales. ¿Cómo poder organizar a gente que tiene tan dispersa y que es tan difícil de organizar? Yo creo que lo primero que tenemos es que ganar respeto y prestigio, ¿no? Recuperar ese respeto hacia la utilidad del sindicato es muy importante para que esas personas que no se pueden organizar internamente puedan tener su primera referencia cuando tienen un problema laboral en ir al sindicato a asesorarse, a preguntar, a organizarse. Es importante que después de tener tanto machaque sobre lo que son los sindicatos de clase y sobre las organizaciones sindicales, que la juventud empiece a entender qué es un sindicato. Yo me estoy encontrando en los últimos tiempos cuando entra gente nueva a mi fábrica, a la fábrica donde yo trabajo, hasta me tienen metido el gen a mí, a la fábrica donde yo trabajo de momento, que ahora ya veremos si seguiremos trabajando, pues en que no saben lo que es un sindicato. Yo les pregunto siempre les pregunto la misma pregunta. Vosotros, yo soy del sindicato de comisiones obreras, estoy aquí para ayudarte, cualquier cosa que necesites, y les pregunto, ¿sabéis lo que es un sindicato? Y de 1 de cada 100 me dice lo que es un sindicato, más o menos, ¿eh? El resto no tiene ni idea. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Que gente que ni siquiera pasa por las fábricas en donde existen los sindicatos y estamos organizados y tenemos cierta fuerza, pasan a sectores como Globo, a McDonald's, a oficinas, gestorías, etcétera, etcétera, que no tienen ni delegados sindicales. Pues, ¿qué les pasa? Pues que lo único que escuchan del sindicato es lo que escuchan los medios de comunicación. Cosa que los medios de comunicación lo que les interesa es tener un sindicato débil, un sindicato desprestigiado, un sindicato en lo que se hacen grande eco de las cosas que hacemos mal, porque no todo lo hacemos bien, por supuesto. Hay que ser totalmente autocrítico de que hacemos muchas cosas mal y hay que mejorar, pero que el sindicato es la primera herramienta que tenemos en la disputa del capital-trabajo. Esa es la más importante. Es la disputa directa del capital-trabajo. Y que hay que enseñarle a la gente que si está organizada, a aquellos sectores donde hay una organización fuerte es donde se puede defender y conseguir más derechos laborales. Hay que demostrar
y recordar a la gente que la importancia de que los trabajadores estemos organizados. Y es difícil organizar a esa gente, es verdad, es difícil. Es difícil porque no vienen con la conciencia. No, o sea, no se ha creado ese cultivo de conciencia en el sector educativo. Hay una gran falta de información de la vida laboral, de lo que es la vida laboral en el sistema de educación español. Le cuesta mucho, o bueno, ya lo hacen conscientemente, de no meter claramente la significación y el papel que tienen que tener los sindicatos dentro de la sociedad española, ¿no? En este caso. Y por eso tenemos estas, lo decimos los catalanes, mancança, es la falta, ¿no? Esta falta de conciencia, ¿no? Y que parte también tiene los sindicatos que no han sabido adaptarse pues, a estos nuevos trabajos y esta nueva manera de organizarse. El sindicato es verdad que tiene unas estructuras todavía muy rígidas, unas estructuras que les cuesta mucho mover algo que para ellos es lo que han estado haciendo siempre y les cuesta adaptarse a esta generación 2.0 o 4.0 ya, ¿no? Entonces, es importante que el sindicato se rejuvenezca, es importante que el sindicato vea que no, lo que ha funcionado hasta ahora no tiene por qué seguir funcionando de la misma manera. Hay que seguir organizando la clase y la clase está muy dividida. Eso sí, lo que no me vale es hablar de nuevas clases, en los precarios, los no sé qué, no. Fragmentar a la clase trabajadora no ayuda. O sea, cuando hablamos de, por un lado, los precarios, por otro lado, no. En el momento que fragmentamos, dividimos. Y en el momento que dividimos, perdemos. Y es importante decir que todos estamos en el mismo globo, que es importante decir que para defendernos tenemos que hablar de nosotros y no de nosotros, no de uno mismo, sino de nosotros. Y es importante defendernos como clase, identificarnos como tal. Y la importancia de los sindicatos y de los partidos de izquierdas que realmente hagan políticas de izquierda y, como decía el compañero antes, de políticos que hayan pasado por ser trabajadores para entender lo que significa ser trabajador y los problemas que puede tener un trabajador cuando se enfrenta a defender su puesto de trabajo y sus condiciones laborales, es importante para después saber legislar en favor de lo que los humanos necesitan. Por lo tanto, pues sí, es un gran reto. Es un gran reto también el teletrabajo, que están explotando a mucha gente, se están aprovechando de ERTE de fuerza mayor con gente trabajando desde su casa, etcétera, etcétera, y sin ningún control. Y menos política ficción y más política realista y legislar para lo que más nos necesitan, que somos los trabajadores, que somos la gran mayoría de gente de este país. Julio, ¿qué quieres? Una última intervención. Sí, cierro un poco, yo creo que es el gran reto, ¿no? Creo que todos es un poco como el hito el hito, no sé, o el meollo de la discusión entre la posmodernidad, todo lo que tiene que ver con los valores postmateriales, el mayo del 68, la crisis del petróleo, la caída de la Unión Soviética, el posmarxismo, bueno, pero que al fin y al cabo yo creo que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Incluso añadiría lo del fin de la historia de Francis Fukuyama, ¿no? Yo creo que estamos hablando siempre de lo mismo. Estamos hablando de las condiciones de vida y trabajo de la parte subalterna de la población de la que, como decía Marcelino Camacho, o aquel cartel de aquel congreso que ya no recuerdo si era del PSUC o era de Comisiones Obreras, que decía que mi único capital son mis manos, que los que tienen que vender su fuerza de trabajo. Creo que de todo lo que estamos hablando, como bien apuntaba el compañero, pues el gran reto es llegar a esos sectores, digamos que debido a la tecnología, como bien también decía Marcelino Camacho, en el momento que se ha producido esa revolución tecnológica, que digamos han llegado a producir fracturas en las divisiones productivas,
en lo que estábamos hablando, en las condiciones laborales del precario y el que tiene unos derechos más asentados entre el temporal y el indefinido, ¿no? Pero que al fin y al cabo todos dependen de lo mismo. Y es decir, hay una relación de dependencia con alguien que le da el trabajo y que sin eso no pueden, digamos, que es su auténtico medio de vida. El reto, como bien decir, llegar a ese tipo de jóvenes trabajadores que por desgracia parten de cierto desconocimiento también de lo que ha sido la cultura política y sindical, que teníamos incluso gente de mi edad, porque bueno, es verdad que yo, que nací en el 81, pero sí me suena eso del sindicato, sí me suena, bueno, pues eso, yo era pequeño y viví 3 huelgas, bueno, cuando yo era pequeño se vieron 3 huelgas generales, sabíamos lo que era una huelga general, sabíamos lo que representaban los sindicatos, que representaba un mono azul. Ahora es probable que incluso esos elementos simbólicos no sean lo mismo, incluso un mono azul hoy puede ser de una persona que incluso tiene una empresa y no es lo mismo que lo que conocíamos ayer. Pero sí, en esto yo creo que estamos hablando de lo mismo, que es de las condiciones de vida y trabajo. Y que quiero volver a lo mismo, que tiene que ser el eje del que nazcan todas las propuestas de los partidos políticos de la izquierda. Creo que ahora mismo, se ponga como se ponga, lo diga quien lo diga, nuestro comité central, nuestra asamblea federal o quien sea, creo que la auténtica guerra cultural está en estos conflictos capital-trabajo. Sean trabajadores con más derechos adquiridos, como lo que estamos hablando, sean los riders de los que hemos hablado ahora también, sean quien sean. Pero la verdad es que todo lo que sea defender las condiciones, defender la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora tiene que ser el principal objetivo de los sindicatos y de los partidos políticos de la izquierda, evidentemente. Y bueno, y que sí que celebro que bueno, dentro de lo difícil de la situación, que los trabajadores de allí de Nissan estén dándonos un ejemplo, pues eso, como de los que se aprende tanto, ¿no? De los que tanto se aprende, por cierto, de las grandes luchas de los compañeros de Sintel, de los de Coca-Cola, y que esperamos que el desenlace final sea con la vuelta al trabajo de los trabajadores de la planta y que se mantenga intacto, incluso se mejoren las condiciones laborales o se cree más empleo. Desde aquí desde la agrupación del partido de aquí de Zamora, les mandamos un saludo y sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Gracias, compañeros. Pues muchas gracias, Javier, hago extensivo lo mismo que ha dicho Julio desde el área de juventud. Al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Y de nuevo lo mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por explicarnos un poco, traernos clarividencia sobre la situación que se está viviendo en Nissan y desde la perspectiva sindical, que hoy en día, la verdad, no es que abunde mucho. Así que nada, por nuestra parte, lo mismo. Muchísimo ánimo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Y intentar explicar y llevar el conflicto lo más claro posible y de primera mano. Nada, pues nos vemos y gracias por todo. Salud y lucha. Salud.